Bueno, lo que hicieron los vikingos hacia el año 1000, que se considera normalmente una empresa absurda e imposible, o eso parecería, la de haber llegado y haber descubierto América antes que Cristóbal Colón, lo pudieron haber hecho los romanos, incluso antes que los vikingos, y de hecho hay quienes afirman tener pruebas. Y nos podemos remontar incluso a civilizaciones anteriores a los romanos, pero bueno, estamos en la zona temporal de Roma y entonces vamos a hablar de esta incursión romana en América, según todas las evidencias que parece que hay. Todos los pueblos antiguos poseían cartas estelares que funcionaban como cartas náuticas. Se mantenía el rumbo a través de las estrellas, pero a través del conocimiento de los vientos también, y se ayudaban con mapas geográficos que no eran los mejores, pero algo hicieron. Los antiguos romanos, pero también los griegos, los indios, los babilonios, eran conscientes de que la Tierra era una esfera que se movía en el éter, y todos, incluso antes de que Aristóteles lo escribiera, estaban seguros de que se podía llegar a la India navegando hacia el oeste. En la Grecia arcaica se creía que la Tierra era plana, pero se cree que el primero en establecer que la Tierra tenía forma esférica fue Pitágoras en el siglo VI a.C. Al menos 4 siglos antes de Cristo también se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. En Roma, en la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, explica que el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje se demuestra por la salida y puesta del Sol cada 24 horas, un milenio y medio antes de Copérnico. Pero la Iglesia cristiana ha estado muy pendiente de las Sagradas Escrituras durante muchos siglos, y en particular la Iglesia cristiana, la católica apostólica, había tratado de defender la Biblia como un verbo sagrado que no podía estar equivocado. Si Josué le había dicho al sol y no a la tierra que se detuviera, debía ser así. Era el sol el que giraba alrededor de la tierra y no al revés. La fe tenía que prevalecer sobre la ciencia, y bueno, y eso estaba en el libro de Josué. La situación era tan grave que quienes cuestionaban el conocimiento científico de la Biblia incurrían en herejía. Ahí tenemos a Galileo Galilei, que tuvo que abjurar y mentir para salvar el pellejo, y entonces la Iglesia se disculpó con él después de aproximadamente medio milenio, pero él no se disculpó con todos los que persiguió y quemó en la hoguera. Estamos hablando, o sea, de los inquisidores, ¿no? Lo mismo le pasó a Giordano Bruno. Bueno, como está escrito en la Biblia, la Iglesia acusó de herejía a cualquiera que afirmara que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Desde que la herejía llevó a la hoguera, en la Edad Media y más allá, todos o casi todos apoyaron la teoría terricéntrica, por llamarlo de alguna forma, es decir, la antropocéntrica, porque el hombre se veía a sí mismo en el centro del mundo terrestre y del universo en su totalidad. Pero para los romanos el asunto era diferente. Cicerón, Plinio, Ptolomeo, Séneca, Estrabón, Plutarco, Diodoro Sículos, Julio César, solo por nombrar algunos, estaban seguros de que el mundo era esférico y que giraba alrededor de sí mismo y alrededor del Sol. Por eso explicaron muy bien que el día y la noche dependen del fenómeno de rotación. En su lugar dieron diferentes explicaciones sobre el hecho de que el agua de los océanos permanecía al mismo nivel alrededor de esa bola que giraba sobre sí misma en el espacio. Pero los romanos no tenían problemas religiosos, y sus eruditos, romanos o no, podían decir cualquier cosa porque, digamos que sus dioses eran liberales, por ponerles un nombre. Bueno, sabemos que hay un asentamiento, se encontró un asentamiento, el único acreditado fuera de Groenlandia, donde se realiza una investigación arqueológica de muchos años, que encontró casas y objetos útiles para la supervivencia,
eh, de un asentamiento vikingo. Un asentamiento de más de 4 siglos antes de los viajes de Cristóbal Colón. Y entonces se sabe ahora que los vikingos llegaron a América y esto fue alrededor del año 1000. Muchos piensan que el pueblo es el legendario Vinland, el asentamiento del explorador Leif Erikson, que surgió alrededor del año 1000 exactamente. La saga de los groenlandeses cuenta que Leif comenzó a prepararse en el año 1000 para esta expedición. Y entonces cuando llegó encontró una tierra cubierta con losas planas de roca y la llamó Helluland, que quiere decir tierra de piedras planas. Luego una tierra llana y boscosa y la llamó Markland, es decir, tierra de bosques, que se cree que es labrador. Cuando después de varios viajes de exploración regresaron a esa tierra, Leif y sus hombres desembarcaron y se instalaron ahí construyendo casas. Así permanecieron en ese lugar todo el invierno y observaron el territorio. Y fue así como un guerrero descubrió las uvas. Por eso Leif llamó a esa región Vinland. Otra saga nórdica sobre la exploración vikinga de América del Norte cuenta que fue Leif quien descubrió América, digamos, o quien llegó a América, mientras regresaba a Groenlandia desde Noruega alrededor del año 1000, pero no hay ninguna evidencia de eso. Eso está en la saga, ¿no? En la Eric the Red saga. El asentamiento que se encuentra fuera de Groenlandia, que es el de Ans o Meadows, este es el nombre que le dieron los descubridores al pueblo, constaba de al menos 8 edificios, entre ellos una forja y un aserradero que debía abastecer a un astillero. El sitio se usó solo durante 3 años y se cree, con base en investigaciones arqueológicas y literarias, que el abandono fue causado por las malas relaciones con los nativos americanos a quienes no les agradaban los invitados. En cambio, algunos investigadores afirman estar en posesión de pruebas claras de un desembarco romano en el siglo II, o también un poco antes, mucho antes de los vikingos. Y la teoría se centra sobre todo, pero no solamente, en el descubrimiento de una espada que se cree perteneció a un legionario romano. De hecho, una espada que evidentemente se remonta a la antigua Roma fue encontrada en la costa este de Canadá y es solo una de las muchas pistas que indican la presencia de los antiguos romanos en América en el siglo I o del 1 al 2. Es decir, 800 años antes de lo que se considera el primer contacto entre el Viejo y el Nuevo Mundo por parte de los vikingos, y antes del redescubrimiento de Cristóbal Colón en 1492. Y eso es de lo que hay evidencia, porque hay suposiciones sobre culturas más antiguas. Sin embargo, la mayoría de los historiadores son escépticos y creen que el artefacto puede haber sido puesto ahí después del descubrimiento de América o del redescubrimiento de América por parte de Colón, junto con otras supuestas pruebas. La espada en cuestión fue examinada exhaustivamente y es auténtica, al igual que los otros hallazgos. Uno se pregunta quién estaría interesado en sacrificar artefactos preciosos para demostrar la primacía romana en el descubrimiento de un continente, ¿no? Sobre todo porque ya no hay nadie que defienda, digamos, el espíritu romano. Pero bueno, la espada romana fue encontrada en la costa de la isla de Oak, Nueva Escocia, durante la investigación de la maldición de la isla Oak, de History Channel. Porque decían que había un tesoro que estaba enterrado ahí y buscando una cosa encontraron otra, como suele pasar. Oak Island está en realidad en el centro de una búsqueda de tesoro de varios años que comenzó en 1975 y que inspiró el programa de televisión de este canal, que está ahora en su tercera temporada. Bueno, el que dirigió el show, digamos, y se enfrentó a los académicos de la Sociedad de Preservación de Elementos Antiguos fue Johan Hutton Pulitzer,
que publicó un documento en el que reúne todas las pistas y pruebas encontradas para afirmar la presencia romana en la isla antes de la aventura de Colón, digamos. Entonces, el líder de esta investigación, Johann Houghton Pulitzer, llama a la espada un artefacto romano asombroso, y él basa sus estudios en las propiedades de los artefactos de metal que coinciden con las de otros elementos romanos antiguos. Entonces dice, tiene la misma firma de arsénico y plomo que las romanas, y pudimos probar esta espada contra una similar y coincide. Se hizo un análisis de fluorescencia de rayos X que confirmó que la composición metálica de la espada es consistente con la de las espadas votivas romanas. Esta prueba usa radiación para excitar los átomos en el metal y ver cómo vibran. Entonces los investigadores pueden determinar qué metales están presentes. En la espada hay zinc, cobre, plomo, estaño, arsénico, oro, plata y platino, que corresponden plenamente a la metalurgia romana. El bronce moderno utiliza silicona como elemento principal de aleación, pero la silicona en la espada ahí no estaba. Se encontraron espadas similares en Europa, pero no son de combate porque el hierro era mejor que el bronce. Esta arma presenta una representación de Hércules en el mango y se cree que es una espada ceremonial entregada por el emperador Cómodo a los mejores guerreros y gladiadores. Todavía queda por entender por qué un legionario llevaría consigo una espada ceremonial, si no sé, para hacer una demostración de poder a los nativos, que no tenían nada que ver con espadas. No se sabe por qué una espada ceremonial. Bueno, en Italia, en el Museo de Nápoles, fue el que también hizo un examen y la consideró auténtica, e incluso creó una réplica de estas espadas y la colocó en su colección. Entonces algunos se preguntaban si esta espada encontrada en la isla de Oak no sería también una réplica. Pero bueno, aunque las réplicas de Nápoles son idénticas en apariencia, las pruebas sobre la composición de la espada demuestran con certeza que no es una réplica. La espada también contiene un imán de orientación norte útil para la navegación que no está presente en las réplicas. El imán duro iba a utilizarse para magnetizar pequeños segmentos de hierro que daban la dirección norte-sur. Se puede argumentar que los romanos no podían haber conocido las propiedades del imán como brújula, pero este no es exactamente el caso. Aparte de que los romanos sabían de imanes, de hecho Plinio el Viejo escribió sobre el uso de imanes para curar problemas oculares, griegos y romanos ya conocían la propiedad de atraer el hierro que tienen los imanes naturales y por lo tanto de magnetizar un pequeño trozo de hierro. Si los romanos mantenían un magnetizador en la navegación, sabían que si magnetizaban un trozo de hierro y lo colocaban en equilibrio sobre una parte del barco, digamos, siempre mantendrían la misma dirección. Y parece que también conocían otro sistema, una especie de palangana de agua con un trozo de corcho sobre el que colocaban una aguja magnética. La ligereza del corcho y la flotabilidad permitían la alineación del imán. Era la dirección norte-sur que no conocían, pero conocían la osa menor con la estrella Polaris indicando el norte. Para quienes afirman que los romanos no lo sabían, basta recordar que cuando Pompeo, como dice Lucano, huyendo tras la derrota de Farsalia, navegó de Alejandría hacia Sirte, se orientó con las dos osas, manteniendo la estrella Canopus a la izquierda. Bueno, cabe señalar que agregar un imán a una espada es una muy buena idea, porque un pequeño imán es fácil de perder y una espada mucho más difícil. Si por el contrario se perdía la pequeña pieza de hierro a magnetizar, se podía encontrar otra o se podían traer más de una, tener más de una. Bueno, entonces se obtuvo esta espada de un residente local que la había recibido de su familia que la tenía desde la década de 1940. Encontrada a través de pesca ilegal, digamos, el descubrimiento fue silenciado hasta el reciente interés de los medios en Oak Island.
La espada fue supuestamente encontrada por un par de pescadores, padre e hijo, pero se mantuvo en secreto por temor a sanciones para estos pescadores abusivos o cazadores de tesoros también abusivos de Canadá. Bueno, también se descubrieron monedas de oro de Cartago, cerca de Oak Island. Y todavía no se publicó un informe al respecto, digamos, pero bueno, se encontraron estas monedas cartaginesas. Se encontraron a finales de los 90 cerca de la isla por una persona que usaba un detector de metales como hobby. Y el doctor Burden de la Real Sociedad Geográfica Canadiense confirmó la autenticidad de dos monedas cartaginesas de 2500 años de antigüedad. También se afirma, hay un estudioso que afirma que se encontraron una serie de imágenes talladas por los nativos en las paredes de la cueva de Micmac, que representa a legionarios romanos, porque la espada es inequívoca. Y la verdad es que, bueno, generó bastante perplejidad. Cuando uno mira la imagen de cerca, parece que estos hombres que están representados marchan o están en marcha, están perfectamente alineados, cada uno con un escudo y una lanza levantada también. Y esto es difícil porque los aborígenes no se comportaban de esta forma, no conformaban este tipo de alineación. En cualquier grafiti antiguo, los guerreros, digamos, no están en un orden particular. Además parece que tuvieran algo extra en la cabeza, que podría ser un casco emplumado, y que, bueno, no tiene nada que ver con las representaciones de los guerreros nativos. También, según un informe del diario Boston Standard, algunos expertos que trabajaban para este programa de televisión también habían encontrado los restos de un barco de origen romano, también cerca de Oak Island, que con toda probabilidad llegó a ese lugar durante el primer siglo, sino antes. Entonces todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque si sumamos la espada, los dibujos hechos por los nativos, el barco, las monedas y todo en un área bastante cercana, podemos presumir que llegó un barco con romanos que llevaban monedas, espadas y demás. Bueno, ellos dicen que pudieron identificar y observar lo que es sin duda un barco romano. Lo que pasa es que desafortunadamente no pudieron obtener un permiso de excavación del gobierno de Nueva Escocia. En apoyo de su tesis también está el descubrimiento a lo largo del tiempo de otros objetos romanos en la isla, incluido un silbato de un legionario que se encontró en 1901, y los restos de plantas utilizadas para condimentar los alimentos y prevenir el escorbuto, un escudo romano y una pequeña escultura romana hallada en la Ciudad de México, también en 1933. También está la presencia de una especie invasora de plantas que alguna vez fue utilizada por los romanos. Digamos que todos estos objetos encontrados en la isla y alrededores están hablando de algo, y sería interesante que más científicos o estudiosos de todo el mundo vayan, que hagan sus investigaciones, que se declare sitio arqueológico y por lo tanto protegido para poder realizar una investigación como corresponde, ¿no? Bueno, después está el tema de si los que llegaron, en el caso de haber llegado, estos romanos, sabían que habían llegado a otra tierra o si pensaban que habían llegado a la India. Digamos que muchos científicos griegos habían teorizado que entre la India y Europa debía haber un continente que dividiera el océano en dos partes. Pero los romanos creían más en Aristóteles, que
sostenía que se podía llegar a la India navegando hacia el oeste. Entonces es muy probable que pensaran que habían llegado a la India. Es una suposición, ¿no? Que habían llegado a la India que ya había, a la que había llegado Alejandro Magno. Por tierra, obviamente, pero bueno, ellos sabían de la existencia de esas tierras y que según Aristóteles se podía llegar por mar también. Bueno, tanto los griegos como los romanos tenían barcos revestidos de plomo para protegerlos de los moluscos que devoran la madera en el mar, lo que demuestra que se trataba de barcos que permanecían mucho tiempo en el mar y por lo tanto quedaban expuestos, y hace suponer que también transitaban por largas distancias. Así que bueno, después de todo, Julio César libró una importante batalla naval contra los galos, es decir, los Veneti, que eran parte de los galos, frente a la costa francesa. Y César narró todo, él narraba todo, porque bueno, quería mostrarse a sí mismo de una forma heroica y victoriosa entre los romanos, ¿no? Y la flota romana en ese momento estaba comandada por el almirante Brutus y tenía 240 barcos. Pero bueno, habiendo ganado la batalla, César le pide a Roma refuerzos para conquistar Gran Bretaña y se le envía una flota desde Roma con 2 legiones, incluidos caballos. Todo esto se describe en De Bello Gallico, y bueno, cuenta un poco también el tema del estrecho de Gibraltar y de navegar en mar abierto. Porque bueno, el estrecho de Gibraltar está ligado a las columnas de Hércules, que es la salida del Mediterráneo desde el estrecho de Gibraltar, y sabemos que fueron superadas por los fenicios, los cartagineses, los etruscos, los griegos, los egipcios y por supuesto los romanos. El pueblo romano era muy curioso y solo pensaban en un momento llegar al Mar del Norte, girando toda Inglaterra, la Inglaterra actual, y entraron en África en busca de las fuentes del Nilo. También tenían puertos comerciales por varias zonas. Así que bueno, sus barcos mercantes también, escoltados por barcos militares, tenían muy buena fama y la verdad es que hicieron grandes proezas. Bueno, esto de que América en realidad fue descubierta, por decirlo así, o bueno, decir que los romanos llegaron al continente americano, también fue objeto de una conferencia que también se publicó en una revista que se llama Historias del Pasado, por el divulgador científico Elio Cadelo, que ofrece un interesante avance sobre su libro, que se llama Cuando los romanos se fueron a América, que está lleno de sorprendentes revelaciones sobre las antiguas navegaciones de la humanidad, no solo de los romanos. Y él menciona que hay una pista sólida que se debe a los nuevos análisis de ADN de fármacos fitoterapéuticos que se encontraron en un naufragio romano que ocurrió frente a la costa toscana en Italia. El naufragio ocurrió debido a una tormenta entre el año 140 y 120 antes de Cristo. En ese barco se sabe que viajaba un médico porque se encontró el botiquín. Y había frascos, vendas, instrumental quirúrgico, cajas cerradas que contenían medicina muy bien conservada, muy preciado por el conocimiento de la farmacopea romana. Y los análisis de fragmentos de ADN de las plantas que estaban en esas medicinas, que eran en formato de tableta, se confirmó el uso ya conocido de muchas plantas medicinales, a excepción de 2 que, según explica Cadelo en su informe, despertaron gran perplejidad entre los estudiosos, porque se encontró hibisco, que solo podía venir
de la India o de Etiopía y sobre todo semillas de girasol. Pero el girasol, según el conocimiento aceptado hasta ahora, llegó a Europa solo después de la conquista española de América. Y el primero en describirlo fue Pizarro, diciendo que los incas lo veneraban como la imagen de su divinidad solar. Después se supo que el girasol se cultivaba en América desde principios del primer milenio antes de Cristo, pero todavía no había rastros de su presencia en el continente europeo, antes de la introducción por parte de los conquistadores. Así que esa es otra pieza que se suma a las muchas otras. Incluso muchas más también que están en el libro de Cadelo, que documentan la verdad que cuestiones comerciales insospechadas, como el descubrimiento de joyas de vidrio refinado con hojas de oro procedentes de talleres romanos de la era imperial, que estaban en una tumba principesca japonesa, no lejos de Kioto. Son cuentas que los mercaderes navales romanos solían llevar consigo como objeto de intercambio. Pero no es necesario pensar que los comerciantes que las llevaron hasta Japón eran romanos, sino que esas joyas también podrían haber sido canjeadas en otros desembarcos antes de llegar al lejano oriente. También se encontraron monedas romanas en excavaciones que se hicieron en Corea, incluso en Nueva Zelanda. Otras pruebas de las antiguas frecuentaciones navales, digamos, americanas de fenicios y romanos, ya se describen en la primera edición de otro libro de Cadelo también, donde entre otras cosas se disipa cierta desconcertante ignorancia, digamos, nuestra sobre el conocimiento astronómico de nuestros antepasados. Por ejemplo, hay una página poco frecuentada de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, donde se explica que el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje se demuestra por la salida y puesta del Sol cada 24 horas, un milenio y medio antes de Copérnico. Esto, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, más lo que había dicho ya Aristóteles. Bueno, también tenemos que en 1803 se encontró una piedra ahora conocida como Piedra de 90 pies en Oak Island, también en el mismo lugar, que se había encontrado a unos 27 metros y medio bajo tierra, en la llamada Cantera del Dinero. Bueno, los primeros buscadores de tesoros de la isla fueron un grupo de jóvenes que habían visto una depresión en el suelo y había un roble ahí cerca y bueno, les llamó la atención, por curiosidad cavaron y encontraron plataformas de madera a intervalos regulares de profundidad y también piedras que sacaron a la superficie. Después la cavidad se llenó de agua de mar antes de que los excavadores pudieran llegar al fondo y se teoriza que contenían un tesoro, bueno, y estaban protegidos por una trampa. Una tina en la que sumergirse y que habría ahogado a cualquiera que intentara alcanzar el tesoro al descender. Eso es lo que ellos teorizaron. Pero la piedra, lo importante es la piedra que apareció, que contenía símbolos de origen desconocido. Y un reverendo llamado Atty Kempton de Cambridge, Massachusetts, afirmó haber descifrado la escritura en 1949 y donde supuestamente decía que el tesoro estaba enterrado a unos aproximadamente unos 10 metros más o menos de profundidad. Bueno, la piedra original se perdió en 1912, aunque hay representaciones de esta piedra que sobrevivieron, pero bueno, parece que, digamos, esta piedra tiene que ver por el área en donde estaba con los encuentros, estos hallazgos de cosas romanas que se encontraron mucho después. Así que, bueno, una cosa más, ¿no? La escritura, que sí se tiene, aunque se haya perdido la piedra, porque se hizo una réplica, bueno, se estudió esta escritura, se analizó con un programa de computación que lo comparó con una base de datos de varios idiomas y hubo una coincidencia del 100% con la escritura vinculada al antiguo Imperio Romano. Así que ahí tenemos
otra cosa más que puede, ¿no? Puede probarlo. Eh, y también esta cosa de este idioma, porque era la escritura tenía que ver con los romanos, pero la lengua, digamos, tenía que ver con una llamada proto-sinaítica o proto-cananítica, es decir, un antepasado de muchas lenguas proveniente del cercano oriente. Lo que también entonces probaría, esto viene aparte, ¿no? La famosa historia de que, bueno, que siempre se dice de los pueblos indoeuropeos, o que todos los pueblos, o casi todos los pueblos, eh, tuvieron una migración desde lo que es el cercano oriente. Por eso tanta relación con Sumeria y todo lo que es los pueblos que estaban entre el Tigris y el Éufrates. Y bueno, entonces esta escritura tenía que ver con antiguos marineros, aparte, derivados de este proto-cananeo, utilizado como lengua, como una especie de lengua franca para la comunicación entre los puertos de varios pueblos durante el periodo del Imperio Romano. Así que, bueno, viene a confirmar también, porque esta era la lengua que se utilizaba, así como hoy utilizamos el inglés, era como una especie de lengua universal para lo que tenía que ver el comercio naval, es decir, todo lo que tenga que ver con los puertos. Así que bueno, tenemos eso. Después tenemos un montón de cosas. La verdad es que muchísimas. También se descubrió disparos de ballestas dentro de un árbol enorme. Es decir, alguien disparó contra el árbol, digamos, y después el árbol, aumentando el tronco, incorporó esto a su tronco. Y la ballesta era un instrumento romano. Obviamente los nativos no usaban ballestas. Y este árbol parece tener unos 1000 años, así que también podría ser una prueba más, ¿no? Y se encontraron, digamos, los restos de estos disparos, se encontraron a unas 3/4 partes del grosor del árbol, lo que sugiere que el árbol fue alcanzado 300 años antes de ser talado. Y que fue talado cuando tenía 1000. Pero bueno, como no se sabe a ciencia cierta cuándo se taló, entonces bueno, la medición ya se complica, ¿no? Entonces se hizo una datación más precisa en un laboratorio del ejército estadounidense, que lo que hace es probar armas. Entonces llevaron esto ahí y el laboratorio afirmó que esta especie de dardos tirados provienen de Iberia, es decir, de España, en la época en que fue sometida a las incursiones romanas, es decir, la época de la España que empezaba a ser romana. Así que ahí tenemos otra cosa más. También, ¿qué es lo que se encontraron? Que fuera de la isla de Oak hay túmulos funerarios sumergidos, es decir, como tumbas submarinas. Esto lo encontró James Schertz, que es un experto en obras ecológicas y profesor de ingeniería civil de la Universidad de Wisconsin, y cree que no fueron hechas por nativos americanos. Cree que los montículos submarinos son de un antiguo estilo marinero, no originarios de Nueva Escocia, ni pertenecientes a la tradición norteamericana, y dice que hay evidencia que sugiere que los romanos llegaron a Nueva Escocia. Así que como también estamos dentro de la misma zona, y bueno, ellos observaron los niveles oceánicos conocidos en esa área, gracias a los datos sobre el aumento del nivel de la superficie oceánica canadiense. Entonces pudieron fechar los montículos en un periodo que va desde el 1500 a.C. hasta el 180. Y bueno, saben que la cultura nativa local no tenía la tradición de construir tumbas, y la forma en que están hechos es similar a cómo lo hacían las culturas antiguas de Europa y del cercano Oriente.
Y además estos montículos parece que tenían una alineación astrológica. Y bueno, se hicieron estudios con buzos, se los fotografió, bueno, se hizo todo un estudio. Obviamente nunca escuchamos, digamos, no sabemos que los romanos enterraran a los muertos en el agua, pero digamos, no sabemos por qué están ahí. La realidad es que ahí hay tumbas y no son nativas americanas. Y tenemos toda una zona en donde se está plagado de cuestiones romanas y digamos que todo este hallazgo de los barcos y de esta lengua que es la que se usaba entre los marineros nos hace pensar en una especie de legionarios que eran más marineros que soldados, por decirlo así. Y bueno, y por otro lado, además, tampoco los nativos arrojaban los muertos al agua. Así que estamos parejos en ese aspecto, pero lo cierto es que hay tumbas submarinas. Y bueno, también se encontró una piedra con grabados de origen romano, con diferentes símbolos que suponen los investigadores que son indicaciones de orientación durante la navegación o que sirven para la navegación. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿para quién fueron escritos? ¿Para otros o para ellos mismos? Para no perder la memoria, digamos, porque es una piedra que está ahí. Y la conclusión a la que llegan es que los romanos pueden haber contado con la ayuda de marineros de otros pueblos, bajo su propio dominio, para emprender el viaje, ya que ellos mismos no eran constructores de barcos ni grandes marineros. Sin embargo, los cartagineses eran conocidos por su habilidad en la construcción de barcos y porque eran un pueblo marinero. Y estaban bajo dominio romano. Y entonces, bueno, es posible que participaran en el viaje y por eso también se encontraron monedas cartaginesas. Así que bueno, viene por ahí en la mano, ¿no? Así que bueno, tenemos esto de los romanos, de esta época imperial, de lo que se encontraron muchos vestigios que ya se han analizado y que son originales, y sobre todo bueno, en esta parte de Oak Island, en Canadá, que se sabe que no es el único lugar, ni el primero, en lo que es América donde se encontraron artefactos romanos. También se encontró una colección de ánforas en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, por ejemplo, en 1980. Fue el arqueólogo Robert Marks que encontró esto, que las ánforas eran bueno, los jarrones de 2 asas que usaban los romanos para transportar diversos productos, ¿no? Elizabeth Will, que es una experta en ánforas romanas, que trabaja en la Universidad de Massachusetts, confirmó la autenticidad de esto que encontró Robert Marks. Y bueno, eso que estaba sumergido, ¿no? Se hicieron también muchas fotos y está el doctor Harold Edgerton del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es un pionero en fotografía submarina, que también apoyó la afirmación del profesor Marks. Bueno, el gobierno brasilero le prohibió a Marks seguir investigando los hallazgos y un empresario de mucho dinero, Américo Santarelli, afirmó que las ánforas eran réplicas hechas por él, pero solo reclamó 4. Marx dice que hay un gran número y en un solo lugar, algunos en la superficie del lecho marino, otros enterrados, incluso a más profundidad, lo que sugiere que se asentaron hace mucho tiempo. Así que ahí hay medio un poco de confusión, pero por cuestiones burocráticas también. Y bueno, Marx dice que la Armada de Brasil no quiere más investigaciones sobre el asunto. Y bueno, él informó, bueno, dice que a ellos no les importa el pasado. Bueno, se armó todo un lío con Marx y el Estado brasilero.
Bueno, también hay una cuestión con una piña o un ananás, depende cómo lo llaman en diferentes lugares, que dice que aparece una piña imposible en un mosaico de la antigua Roma, eh, y que bueno, no debería estar ahí, digamos. Es un dibujo geométrico en blanco y negro y aparece una caja central donde aparece una cesta de frutas, donde hay unos higos, membrillos, bueno, un racimo de uvas negras, unas granadas y de golpe aparece una piña o un ananás. Y esto digamos que es imposible porque esta planta vive en estado silvestre en México, en la región de Panamá, Guyana, en Brasil, y llegó a Europa después de los viajes de Colón. Entonces, es como que está fuera de lugar. Y porque, bueno, se cultiva en las regiones del Atlántico tropical y podría haber otra explicación, pero bueno, no la tenemos. Alguien escribió que no se suponía que fuera una piña, sino que un romano imaginativo había colocado alguna fruta que él consideraba que la dibujó así para hacerla exótica. Pero bueno, me parece como eso un poquito más traído de los pelos, ¿no? Que alguien imaginara justamente una ananá. Este, pero bueno, eh, hay pasajes de literatura del 500 que hablan del descubrimiento de tumbas romanas en América. Plinio dice que el maíz se cultivaba ampliamente en el Valle del Po. Y bueno, sabemos que viene en especial del centro de México, donde los indígenas lo cultivaban hace 10.000 años. Entonces, bueno, ¿cómo es que llegó al Valle del Po? Eh, También hay planiferios, mapas, en donde están representadas las costas de América del Sur. Un planiferio de Claudio Ptolomeo. Eh, digamos, es un mapa en el que ellos lo usaban porque no solamente tiene las costas de América del Sur, ¿no? Es un planiferio bastante completo. Ellos importaban oro de todo Oriente, también del Mediterráneo, y justamente es Ptolomeo quien indica la ruta para llegar a lo que sería América desde esa parte. Pero bueno, también el emperador Julián afirmó que el océano Atlántico es más grande que el mar Mediterráneo, eh, y que ha sido explorado y está bajo el dominio de Roma. Eso decía el emperador. Es decir, podemos suponerlo, o sea, incluso si no nos presentan pruebas, podemos suponer que llegaron los romanos, los fenicios, o sea, muchísimos. No necesitamos ni siquiera las pruebas, pero en este caso también hay pruebas. Porque además los legionarios sabían hacer de todo. O sea, construían campamentos, casas, torres, puentes, caminos. Sabían hacer botes, barcos, trampas. O sea, estaban súper preparados. Así que, bueno, y tenemos esto de las plantas. eh, Esto de la piña, del maíz, los mapas, todo lo que se encontró en una zona bastante reducida, o sea, aunque sea una zona amplia, es una zona muy específica, que es esta de Canadá, en Oak Island. Así que bueno, hay bastante evidencia de la llegada de los romanos antes de los vikingos, es decir, ya antes de Colón tenemos a los vikingos, y antes de los vikingos a los romanos, y seguramente antes de los romanos tendremos a los fenicios, que ya habían llegado con ellos igualmente, pero que habrán llegado solos, y quién sabe cuántos más. Así que, bueno, porque además, bueno, ellos cruzaron las famosas columnas de Hércules, no solo para llegar a Gran Bretaña, de ahí de Gran Bretaña y seguir, ¿quién se los podía impedir, no es cierto? Así que bueno, también Teodoro Siculus habla de unos viajes y de haber llegado a tierras muy lejanas. Eh,
Así que bueno, nada, Colón, si existió o no existió, que también está en duda, en todo caso redescubrió y vino a un lugar donde ya sabía dónde iba y ya sabía para qué venía. Eso se hablará en otro momento, pero la realidad es que lo único que hizo fue entregarlo a un poder para su utilización, para su... bueno, para expoliar un poquito también, y para ganarle de mano a cualquier otro que pueda llegar e instalar una bandera, ¿no? Sabiendo que esto estaba libre, digamos, de los dominios europeos, de los imperios, entonces, bueno, había que apurarse. Y, y ya sabemos también quién lo envió. Simplemente los reyes católicos fueron una parte en el engranaje. Así que bueno, para no hacerlo tan largo, acá dejamos a los romanos visitadores de tierras posteriormente llamadas América.